Buenos días compañeros, mi nombre es Hugo Rojas, médico colombiano. Estamos hablando de especializarse en Colombia en la parte médica. Cosas que tiene que saber. Sí, se han creado nuevas especialidades que son necesarias a medida que pasa el tiempo. Se han creado especialidades más complejas y necesarias. Por ejemplo, medicina de urgencias, medicina familiar, geriatría, cuidados paliativos. Entonces son carreras que antes no, o sea, son carreras nuevas. Por ejemplo, cuidado intensivo en Colombia, cuando se reglamentó el cuidado intensivo en Colombia, hasta el 2007. Las primeras universidades que habilitaron de cuidado intensivo fue en el 2007, que fue el Hospital San José en Bogotá y la Universidad de La Sabana. Ha habido problemas con respecto a esto porque en la historia de la medicina, que ya habíamos hablado en otro video, hemos visto el transcurrir y la evolución de la medicina, porque hace 30 años el médico general, por eso su título decía médico y cirujano, porque hacía de todo. Usted encontraba un médico general en un pueblo, era, como siempre ha sido catalogado dentro de las personas brillantes de la comunidad. Entonces el médico general en su título decía médico y cirujano. Si esto era así, era porque podía operar. Entonces, ¿qué hacía un médico en un hospital local, en un pueblo? Hacía cesáreas, laparotomías, hacía de todo. Entonces no se necesitaban especialistas. Hace más de 30 años no se necesitaban especialistas y la gente no se quería especializar porque el médico general hacía de todo. A medida que ha pasado el tiempo, por la parte jurídica se han cambiado las cosas. Hace 20 años los especialistas no hacían turnos y tampoco se quedaban en la noche en los hospitales grandes o en los hospitales universitarios. O sea, el que se quedaba de turno era el residente. No se llamaba el especialista. Por la seguridad del paciente y la parte jurídica ya comenzaron a quedarse los especialistas en la noche. En Colombia actualmente solamente hay dos especialidades que están obligadas a ser presenciales. De las otras. ¿Cuáles son en Colombia las especialidades que son presenciales? Si hay un servicio de ginecobstetricia, el ginecólogo tiene que ser presencial. Y si hay una unidad de cuidados intensivos, debe haber un especialista de manera presencial. Después hablaremos de manera aparte de lo que es la especialidad de cuidados intensivos en Colombia. Entonces, como vemos, se ha ido aumentando las especialidades. En el 2007 se generó una ley de talento humano que trató de regular las especialidades, que perjudicó a muchos médicos que hacían o ejercían como superespecialistas o especialistas, porque la educación en Colombia es arcaica, retrasada, y hasta ahora es que se están aumentando las especialidades. Como le digo, hay especialidades, por ejemplo, alergología. Entonces muchos médicos de hace 20 o 30 años se dedicaban a especialidades y así comenzó también la anestesia. Por ejemplo, antiguamente a veces no eran ni médicos los que se dedicaban a la anestesiología y se les llamaba anestesistas. Después de 1960 hubo una regulación para poderlos pasar a anestesiólogos. Sabemos que la ciencia ha avanzado y el conocimiento también, y ya es obligatorio tener una formación universitaria, pero en esa época y recientemente no. O sea, todavía estamos en la transición porque la medicina, la evolución ha sido muy rápida, y si usted mira antes de 1950 era, era caótica la medicina, y estamos en el 2022, hace 70 años, cuando se inventó el antibiótico o la penicilina, cuando se descubrió. Entonces, la parte de la medicina, la evolución ha sido muy, muy reciente, no es antigua, y lo de las especialidades tampoco.
Pues tampoco hay que castigar a la generación veterana que le ha tocado sufrir las duras y las maduras, porque desde la parte administrativa no se han pensionado, salen sin pensión, y los que se dedicaban a una especialidad, pues tampoco el gremio los dejó continuar con la especialidad. Entonces, esa historia también ya la había contado y de pronto la vamos a revisar nuevamente. Entonces, en Colombia, la ley de talento humano también es algo complejo porque se creó, sale el 10 de octubre del 2007, da 3 años para que se convaliden los que hacían superespecialidades. Nadie se enteró de que eso tocaba hacerlo, y entonces a los únicos que les convalidaron los títulos fueron a los profesores de las universidades, a nadie más. Si fueron 50 especialistas fue mucho, porque estamos en Made in Colombia, el gremio no es colaborador y las universidades tampoco, y además que la mayoría de universidades son privadas. Entonces hemos castigado a la gente mayor, que y si uno mira el código de Hammurabi, que el respeto que se le tenía que tener al profesor de uno y a los mayores antes que uno, se ha perdido. Entonces, como le digo, la de talento humano trató de regular eso, pero fue mal diseñada, pues por políticos, como siempre, y habrá que ver quién le metió debajo de cuerda la mano para eso. Y hay que acordarse que aquí para ser político no se necesita estudiar. Y no es porque vaya a ser malo, pero el estudio es necesario. Entonces hay muchas leyes mediocres y que han afectado al personal de la salud. Entonces, muy afectado el personal de la salud. Y como estamos hablando de los médicos han sido afectados y demasiado. Y los errores se los cobran muy caro. Entonces, le estoy diciendo, hasta el 2007 hubo una regulación que duró 3 añitos, nadie se enteró, muy poquitos, y los veteranos quedaron castigados. Los médicos colombianos quedaron castigados. Como le digo, el cuidado intensivo en Colombia está habilitado desde el 2007. Entonces es muy reciente. Entonces, bueno, sigamos actualmente, como es tan difícil especializarse en Colombia, pues la mano de migración de médicos colombianos al extranjero es demasiado alta. Ya les había hablado del tema. Actualmente estamos en el 2022 y de pronto en Bogotá no se siente tanto, pero saliendo de Bogotá en urgencias, en pisos y eso, yo me encuentro neurocirujanos, anestesiólogos, internistas trabajando como médico general, porque la convalidación no es fácil, es difícil. La han querido acortar, pero todavía sigue siendo difícil. Por eso les digo que si se van a especializar fuera del país, toca saber que puede que ingrese allá más rápido, pero aquí se va a demorar su tiempo, más o menos 6 meses a un año, hasta más, si no sigue las recomendaciones que le dejé en los videos anteriores de especializarse fuera del país, si va a convalidar el título. Es un medio proteccionista para que la gente estudie acá y no estudie por fuera y vuelva, estilo Canadá o Estados Unidos. Entonces, ¿qué especialidades podemos ver actualmente? Geriatría, por lo general piden que sea internista. La geriatría hasta ahora, estamos en el 2022, le está cogiendo importancia, porque para que una entidad los contrate es muy difícil. Tiene que ser una buena institución, una buena EPS. Geriatría, por ejemplo, hay carreras como les dije, alergología, son muy poquitos los cupos, lo mismo que en infectología en Colombia, hematología en Colombia. En Colombia un hematólogo no hace turnos, donde estudia hace turnos, pero el resto no hace turnos, y eso. Si usted va a España, un hematólogo, me contaba un hematólogo que en España hacen turnos los hematólogos, un turnito hacen 6 turnos al mes, nada más porque bueno, allá la parte de trasplantes está muy avanzada.